través de nuestro canal en YouTube, Advent Church. Así que le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, esperando que todos los hijos de nuestra casa estén ahí, ¿verdad? Y primeramente quisiéramos darle gracias al Padre Celestial, porque un día como hoy escogen para reconocer la labor de todas las madres, mujeres que han luchado, mujeres que han pasado por diferentes procesos, que han tenido que aprender cuando no existía un manual y se han desarrollado en diferentes maneras. Y no importa cuál haya sido tu experiencia, hoy se escoge el día para decirle: reconocemos la labor de toda mujer que es madre a través de todo el mundo. Felicidades a todas las hijas de la casa, felicidades a todos los que nos ven a través de Facebook, y le decimos feliz Día de las Madres de parte del pastor Fonseca y su esposa Wanda. Reciban de nosotros un cordial saludo y las felicitaciones. En este día les voy a invitar, por favor, a todos los que nos ven, todos los que están ya conectados. Siempre les pido que comiencen a compartir, share la página, inviten a algunas personas, porque en esta semana vamos a ir cerrando con un tema que hemos estado predicando desde la semana pasada y enseñando, y hoy vamos a hablar un tema que me bendice, y es la fe inquebrantable, una fe que no se quebranta. Y esa fe que no se quebranta, hoy vamos a navegar por la Escritura, por la palabra del Señor, y le he puesto como subtítulo a este mensaje: cultura versus fe. Cultura versus fe. Así que ya de un pronto vamos a entrar en la palabra del Señor. Así que vamos a darle tiempo a que usted pueda invitar a alguien. Si hay algún hijo de la casa que no está conectado, invítelo por favor. Y vamos entonces en esta hora a reunirnos todos en la presencia del Señor. Y quisiera que antes de comenzar, que entremos a otra adoración. Y esa adoración me bendice y me habla y me ha inspirado para escribir todo lo que he estado escribiendo durante este último mes. Y es que no puede faltar cualquier cosa, pero yo creo que el día que la fe esté ausente de un creyente, ese día está ausente la presencia misma de Dios. La fe es la razón por la cual estamos aquí. La fe es la que nos ha hecho, por la revelación de creer en Jesucristo, acercarnos al Padre y darnos todas las promesas que el Señor nos ha hecho. Por lo tanto, hay un cántico que me gusta mucho y quisiera que lo podamos, amén, compartir mientras los demás hermanos se van conectando. Invite a alguien, porque en 5 minutos comenzamos con la palabra del Señor. Sí, Señor. Ya los puedo sentir. Eso. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ya los puedo sentir. Los vientos de gloria del Espíritu Santo. Vamos. Alza tus manos ahí en tu casa, vamos. Conéctate con el Espíritu Santo.
¿Qué pasó? Que tu fe nunca se agote. ¿Tú sabes cuál es la fe que nunca se agota? La fe que es inquebrantable. La fe inquebrantable. Nudo de muchos dobleces no es fácil partir. Yo no sé tú allá, pero los que estamos aquí en la casa estamos bajo la presencia del Señor. Y yo sé que la fe inquebrantable es una fe que viene directamente del autor, consumador de ella misma. La fe inquebrantable es una fe que no se puede quebrar. Es una fe que no duda. Es una fe que no falla. No es una fe que se pueda regular matemáticamente por ciento. No es una fe que hoy trabaja y mañana no trabaja. No. Escúchame, Gilbert, esa es una fe que está todo el tiempo, 100%. La fe inquebrantable es aquella que no hay forma ni manera de que haya cambio. No hay cambio. Fe es fe. Ella es, él es, la fe es fe y no hay nada ni nadie que pueda romperla. Y en esta hora quiero compartir contigo la palabra del Señor. Así que vayan siguiéndome, vamos a ir a través de la Biblia, vamos a ir a través de varios versículos y quiero que recibas en esta tarde
el tema la fe inquebrantable. Y es hoy cultura versus fe. Cultura versus fe. Y le puedo dar la gloria y la honra al Señor, que todo lo que se va a impartir en esta tarde, nada es tomado de ningún autor. El autor se llama el Espíritu Santo. Por lo tanto, es importante que tú que estás ahí, busques inmediatamente lápiz y papel, busca donde puedas escribir y tomar tus notas, porque hoy queremos romper con un paradigma, queremos romper con una tradición y queremos romper con una cultura religiosa que ha venido acaparando, etiquetando, dividiendo al pueblo del Señor, alejándolo de un principio, porque hoy en día hay más reformas que el origen de que habíamos vivido. Y por lo tanto vamos a definir los conceptos y vamos a hablar por la palabra del Señor. Número uno, vamos a definir qué es cultura. Vamos a definir qué es cultura. Diga conmigo, cultura. La cultura en general es una especie de tejido. Usted sabe que usted coge muchos hilos y los teje, se convierte en una pieza de ropa o una pieza de cama. Así que es una especie de tejido social que abarca las distintas formas. Escúcheme, las distintas formas, expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, la cultura son costumbres, la cultura son las prácticas, la cultura son las maneras de ser, los rituales, los tipos de vestimenta y las normas de comportamiento son aspectos incluidos en la cultura. Así que quiero que analicen lo que estamos hablando en esta hora. Hoy es la fe inquebrantable y entonces cultura versus fe o fe versus cultura. La cultura entonces es la que maneja las expresiones de esa comunidad. Escucha lo que estoy diciendo. Expresiones. Y esa determinada sociedad se expresa de una manera. Pasó como cuando Jesús estaba de camino al Gólgota en el proceso de esa noche, donde estaba siendo procesado antes de ser crucificado. Y le dijeron a Pedro: "Oye, este es uno de ellos". Y Pedro comenzó a maldecir. Él dijo: "Es que habla como ellos, se comporta como ellos". Porque aquel que acepta una cultura cambia su lenguaje, comportamiento, mentalidad. Por eso le decían: "Él es uno de ellos", porque él habla como ellos. Así que cultura determina las expresiones de esa comunidad en particular. Las prácticas, todo lo que practican, las maneras de ser, inclusive hasta los rituales. Algunos cantan de una manera, llevan a cabo la cena del Señor de otra manera y que crean una cultura colectiva o por congregación donde todo el mundo tiene que hacer lo mismo que el líder está haciendo. Cultura de vestimenta. Hay iglesias que tienen una cultura de vestimenta. Si no entras bajo la cultura que etiqueta o identifica esa cultura, no eres aceptado por esa comunidad. No importa qué denominación sea de reino o sea denominacional, si tú no cumples con los códigos de vestimenta que ellos esperan de ti, porque es lo que ellos están demandando de ti, ya tú no eres parte de esa comunidad, porque tú no sigues esa cultura. Aleluya. Inclusive la cultura también tiene que ver con las normas de comportamiento. Las personas mucho tiempo bajo esa cultura se comportan igual y cada uno de ustedes. Algunos podrán decir: bueno, las personas de tal país son más secos, prestan menos emociones. Las personas que son de tal lugar son así, de Occidente o del Oriente. Cada cultura trae consigo, amén, un estilo de vida. Ahora, vamos a hablar en Hebreos capítulo 11, versículo 1. Hebreos capítulo 11, versículo 1.
No es la definición, pero es cómo actúa la fe. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Lo voy a repetir. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y hago un paréntesis porque más adelante, en medio del mensaje, te vas a dar cuenta que estoy tratando de hacer hincapié, de traer a ti una revelación, que lo que nosotros entendemos como se comporta la fe es exactamente la manera como se comporta el Mesías. Aleluya. En nuestras vidas. Aleluya. Así que ahí donde vamos a ir más o menos al final del mensaje. Por eso quiero que escuchen claramente. Entonces, es la certeza de lo que esperamos. ¿Qué está esperando la iglesia? ¿Qué es lo que la iglesia está esperando? Que nos dimensionen, que nos posicionen, que nuestros nombres sean grandes, que seamos reconocidos, aplausos, lo mejor y lo más grande en las redes sociales. La esperanza de la iglesia no es otra cosa que venga nuestro Señor Jesucristo a buscar la iglesia. Aleluya. Es la esperanza. Pero esa esperanza, conforme a cómo actúa la fe, es la convicción de lo que no se ve. Lo estoy viendo, no lo estoy viendo, pero estoy convencido que así va a suceder. Así es eso, vamos. Entonces, la cultura entonces es una especie de tejidos sociales que abarcan diferentes formas y expresiones sociales. La fe entonces es con ella la esperanza y también es la convicción de lo que todavía no hemos logrado ver. Pero cuando fui un poco más allá para definir el concepto de la cultura, y aquí es donde quiero que la gente preste oído a la enseñanza de esta noche. Otra definición de cultura establece que la cultura es el conjunto de información. Diga conmigo, información. Conjunto de información y habilidades que posee un individuo. Y habilidades que posee un individuo. O sea que la cultura es un conjunto de información. Entonces podemos decir que la cultura tiene que ver mucho con diferentes cosas que se identifican con lo carnal, humano, terrenal. Y no naturalmente se tiene que identificar con la fe. Y entienda esto, quiero que usted entienda que la cultura religiosa es una cosa y la fe es otra. Entonces, dice la Biblia en Hebreos capítulo 11, versículo 3. Hebreos capítulo 11, versículo 3. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Aleluya. Lo voy a repetir. Por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Yo, Pablo, el apóstol hablando, entiendo que todo el universo fue preparado solamente por una sola persona, por la palabra de Dios. No por una palabra que te va a volar los sesos, es por la palabra de Dios. Aleluya. Y después dice, de modo que lo que se ve no fue hecho de cosas visibles, sino que la palabra sale de la boca del Padre. La palabra invisible se ejecuta en la tierra y las cosas se hacen visibles por lo que era invisible. Quiero que entienda que la fe tiene que ver sumamente importante, no por lo que vemos, sino por lo que hemos creído. Vamos más adelante. Diga conmigo cultura. Diga conmigo fe. Yo entiendo, como Pablo dice, que por la fe entendemos que el universo fue preparado
por la palabra. Amén. San Juan capítulo 1, versículo 1 dice que el verbo se hizo carne. Amén. Alabas. El verbo es Dios. Es Dios. El verbo es la palabra encarnada en la persona de Jesús. Amén. Parafraseemos un momento este versículo y digamos: por la fe entendemos que el universo fue preparado por el verbo encarnado. La palabra. Diga conmigo: la palabra. La palabra. De modo que lo que no se veía, lo que no se ve, no fue hecho de cosas visibles. En otras palabras, no existían. La palabra manifestada sobre la tierra hacía que las cosas surgieran. ¿Habrá alguien que pueda adorar a Dios? Amén. Aleluya. Aleluya. Y el Señor me dio, dentro de lo que la revelación de fe versus cultura, una manera de cómo enseñar en esta noche qué es cultura religiosa. No lo busque en Google porque no lo va a conseguir, ni en enciclopedias tampoco. Pero te voy a dar tal como Dios me lo reveló. ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Amén. ¿Estamos listos? Amén. Vamos. Escucha esto, Gilbert. Las culturas religiosas. Las culturas religiosas son retroalimentadas o se alimentan de, número uno, las enseñanzas de los hombres, de la información de los hombres, de expresiones de los hombres, de la experiencia de los hombres. Lo voy a repetir para aquel que me está escuchando y viendo en esta hora. Las culturas religiosas son retroalimentadas de enseñanzas, información, expresiones, experiencias y conductas. Diga conmigo: conductas. Ahora pregúnteme, ¿de dónde salen las conductas? ¿De dónde? De conductas aprendidas de líderes religiosos, que son los modelos que se han definido o etiquetado con alguna cultura específica. Yo tengo que decir esto otra vez. Lo voy a decir de nuevo. Las culturas religiosas son retroalimentadas de enseñanzas, información, expresiones, experiencias y conductas aprendidas de otros líderes como modelos que se han definido y etiquetado con alguna cultura. Somos de la cultura denominacional, somos de la cultura del reino, somos de la cultura apostólica, somos de la cultura, qué sé yo. Y la gente han ido poniendo una etiqueta y creando cada grupo colectivo su propia cultura, la cual vamos a seguir. Diga, pastor, siga. Dice: las conductas aprendidas de otros líderes, modelos, porque son modelos, ellos todos lo modelan, que se han definido y etiquetado con alguna cultura específica, la cual la comunidad de creyentes, escuche esto, la comunidad de creyentes adopta para darle continuidad al modelo, darle continuidad a la cultura, y que más adelante se convertirá para ellos en una fe. Entonces vemos denominaciones, iglesias, evangélicos, hombres y mujeres, que lo más increíble, todos lavados por la misma sangre, todos con la misma recompensa eterna, pero todos con diferentes culturas. Cultura de vestimenta, cultura de expresiones, cultura de lenguaje, cultura de comportamiento, cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Esto le va a doler a alguien.
la cual la comunidad de creyentes adopta para darle continuidad. Y más adelante se convertirá para ellos en una fe en la que han creído, una fe que han creído y por la cual muchos se atreven hasta morir. Wow. Entonces vemos iglesias, cristianos peleando con otros cristianos, cada cual defendiendo su punto teológico. Porque queremos que los que vivimos en Puerto Rico, cuando vayamos allá a Uruguay, los uruguayos sean igual que los puertorriqueños. Queremos que los argentinos, cuando vayan a Estados Unidos, en Estados Unidos los argentinos sean igual que... No podemos. No podemos. El asunto cultural no debe de ser parte de nuestro estilo de vida. Aleluya. Pero voy más allá. Que adoptan para darle a esa comunidad una fe la cual han creído y por la cual terminarán muriendo. Escúcheme esto, creyendo que están agradando a Dios, creyendo que están agradando a Dios sin darse cuenta que solo están agradando a sus modelos, o mejor dicho, a sus líderes espirituales. Son capaces de hacer cualquier cosa. Son capaces de irse violentamente, físicamente, para defender a un líder. Son capaces de hacer lo que sea para defender una ideología o una doctrina o una cultura. No sé si me estoy dando a entender. Pero esta enseñanza yo quiero que quede grabada en sus corazones. Porque no es lo mismo tomar una cultura, adoptar una cultura y convertirla en mi fe. No. No podemos convertir la cultura del reino en la única fe que sirve y verdadera. Aleluya. No podemos coger, amén, la cultura pentecostés y decir que somos los únicos que vamos para el cielo y los demás se van para el infierno. Porque tampoco eso está correcto. Tampoco podemos decir que la iglesia de los últimos días tiene la verdad absoluta y que todos los demás se perderán. Nadie tiene la verdad absoluta. El único que yo conozco que él dijo que él es la verdad es el mismo que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Esa es la verdad absoluta. Señor. Aleluya. Pero vamos bíblicamente a ver esto. Una fe verdadera. Diga conmigo, una fe verdadera. Una fe verdadera. Entonces vamos a hablar, como decíamos la semana pasada, ¿de dónde sale la fe? ¿Quién se inventó la fe? Vamos a ver bíblicamente quién se inventó la fe. No la cultura, porque yo sé de dónde sale la cultura. Estoy hablando de la fe, la original. Dice la Biblia, Hebreos 12:2, y lo hablamos la semana pasada: puesto los ojos en Jesús, el autor, originador, el precursor, el inaugurador, Jesús, y consumador de la fe. Entonces, ¿quién es el que inventó la fe? Jesús. ¿Quién es el originador de la fe? ¿Quién es el autor de la fe? ¿Quién es el precursor de la fe? Dígalo otra vez, que ese nombre suena lindo. Jesús. Aleluya. Esa es la fe verdadera. Jesús es el autor y consumador de la fe. Aleluya. Ahora pregúntame, ¿para qué es la fe? ¿Para qué es la fe? ¿Otra vez? Para que la fe. Dice Hebreos 11:6: y sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya. Y el texto no se queda ahí.
y añade con punto y coma, porque es necesario. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Esto no es cultura, esto es fe. Así es. Entonces, ¿qué es lo que me acerca a Dios? ¿La cultura? No. La fe. La fe. Lo voy a repetir para los que están allá. Hebreos 11:6. Y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Dios existe. Lo que me hace a mí vivir la experiencia sobrenatural, espiritual, de lo eterno a la tierra, de yo creer en Dios. Hay alguien en el medio y ese se llama Jesús el Mesías. Y todos los que creen que Dios existe y que se dice y que es remunerador de los que le buscan. Ahora, la fe de hoy en día no es lo mismo que la cultura de hoy en día. La fe sigue siendo la misma. Aleluya. La fe no cambia. Amén. La fe no cambia. Porque por la fe todas las cosas que están hechas y son en el universo, por Él fueron hechas, por la palabra. Las cosas que se ven vinieron de las cosas que no se veían. La palabra. La palabra es la fe. La fe en quién? En Jesús el Mesías, porque Él es el autor y consumador de la fe. Aleluya. Por lo tanto, la cultura te obliga a caminar bajo los rudimentos de esa cultura. Si tú no vives bajo esa cultura, puede ser que tú no seas parte de ese grupo y te veas obligado a migrar a otra congregación buscando con quién te vas a identificar. Así es. Entonces vemos cristianos migrando de un lado a otro buscando cómo pueden recibir la revelación de servirle al Señor sin sentirse obligados a seguir una cultura. Porque si no viste de esta manera no puedes entrar aquí. Si no habla de esta manera no puedes predicar en este altar. En esta plataforma no se puede predicar a menos que no predique en la línea mía. Y así sucesivamente. Hay culturas que son establecidas que si tú no te dejas regir y adoptas la cultura, no puedes ser parte del grupo que representa esa cultura. Por eso que los hombres que no eran judíos, que eran gentiles y querían acercarse al judaísmo, ellos no podían ser discípulos. No eran aceptados como discípulos porque no eran parte de la cultura. Pero podían ser prosélitos, personas extranjeras que adoptan la religión de nosotros. Y hoy en día hay más prosélitos que discípulos. Gente recibiendo, aceptando, caminando bajo el gobierno de una cobertura, de una cultura, la cual si no sigue no eres aceptado. Y la única manera de sentirte aceptado es si caminas bajo esa cultura. Alabanza. Oh, wow. Todo lo contrario de la fe, dice la Biblia, ayúdame. Segunda de Corintios 5:7. Segunda de Corintios 5:7. Yo no quiero ser un reformador en Kissimmee, ni tampoco pretendo ser un reformador del mundo. Yo no quiero reforma. Yo quiero que la iglesia entienda que tenemos que desprendernos de las culturas para vivir otra vez en el principio. Porque reforma es tomar algo que ya existe y mejorarlo. Yo no quiero mejorar la fe. Ya la fe es lo que es. Fluye, vamos. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 7. Aleluya. Vivimos por fe y no por vista. Esto bajó del cielo. Aleluya. Esto es del cielo. Esto es del cielo. Aleluya. No
vivimos, o mejor dicho, vivimos por fe y no por vista. Aleluya. Segunda, Pablo hablando a los corintios, diciéndole, tenemos que vivir por la fe que hemos creído y no podemos continuar viviendo según los rudimentos de la ley y seguir viviendo lo que las plataformas religiosas, las ceremonias, los rituales. Tenemos que desprendernos de todo esto. Estamos en una nueva temporada, que se llama la gracia, la dispensación de la gracia. Una gracia dada que aunque tú no te la merezcas, ya Dios creó un plan para salvar tu alma, tus generaciones. Oh, aleluya. Le está diciendo, no sigan, vivan por fe y no vivan por lo que vean. Santo Dios. Habrá el que puede decir gloria a Dios. Aleluya. Entonces, cuando vamos a Hebreos 11:1, es la convicción de lo que no se ve. Diga conmigo, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Otra vez, la convicción de lo que no se ve. La convicción de lo que no se ve. Y eso que está hablando Pablo en Hebreos lo está enseñando a los corintios. Tenemos que vivir convencidos que lo que hemos creído va a suceder. Y aunque nuestros ojos se cierren y podamos morir, no significa que hemos fracasado, porque hemos sido toda la vida viviendo por la fe que hemos creído. Aleluya. Eso se llama convicción. Y una iglesia que vive por convicción no es una iglesia que vive dependiendo a las ayudas del gobierno, a las pandemias, a las situaciones, a las crisis. Tenemos una sola fe y a una sola fe creeremos. Una sola fe tenemos y eso es lo único que tenemos que creer. Diga, vivimos por fe Vivimos por fe y no por vista. y no por vista. Porque la iglesia no está llamada a estar todo el día sentada frente a Telemundo, Univisión, CNN, todo el día infectando tu espíritu, infectando tu alma, tu raciocinio con tanta porquería de noticias. Eso, vamos. Sométase cada cual a la voluntad soberana de Dios, punto y se acabó. Si nos tocó vivir esto es porque Dios es maravilloso. Eso es. Eso es. Diga conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Por lo tanto, dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 38. Ayúdame. Hebreos 10, 38. Pastora Jaina, ¿cómo están los hijos de la casa? Está el pastor Ryan poniendo todos los versículos que está diciendo. Dice Irma, yo vivo por mi fe y no por lo que pueda estar viendo. Eso. Mira lo que dice la Biblia en Hebreos 10, 38. Mas el justo vivirá por... ¿Qué? ¿Por qué? Por fe. No, por cultura. Por fe. ¿Están seguros que dice eso la Por Biblia? fe. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. Mas el justo vivirá por fe. ¿Qué es la fe? La esperanza. La convicción. La convicción de lo que se está esperando y de lo que no se ve. Lo cual me lleva al Padre. Porque no puedo ser aceptado por el Padre si no tengo la fe. Porque lo que agrada al Padre es que yo haya creído en quién, en el Hijo. Entonces la fe es el Hijo. Amén. Amén. Aleluya. Escucha lo que dice la Biblia. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará mi alma. No agradará mi alma. No agradará mi alma. Entonces, ¿hacia dónde nos vamos encaminando? Retrocediendo, lejos de la fe, para establecer y ser defensores de una cultura.
Diga conmigo, la fe es real. La fe es real. Otra vez, la fe es real. La fe es real. Segunda de Timoteo 1, 5 al 7. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5 al 7. La fe es real, Jerry. Las personas que han tratado de imitar la fe han colapsado en sus gobiernos y en sus imperios. Estoy hablando como profeta. Todo aquel que se olvidó de donde Dios lo sacó, irresponsablemente no asumió la postura que tenía que haber tomado por los años que Dios le permitió la oportunidad de la plataforma que Dios le dio. Lamentablemente tienen que trabajar directamente con el Dios, el Padre Celestial. ¿Tú sabes por qué? Porque lo que no viene de la fe es la definición del pecado. Amén. Pecado es todo aquello que no provenga de la fe. Aleluya. Y dice la Biblia que todo aquel que retrocediere en la fe que Dios te está mandando a vivir, entonces no puedes agradar a Dios. Ajá, ajá. Vamos a hablar la verdad bíblica. Aleluya. Vamos a hablar la verdad bíblica. Sí, Señor. Queremos una iglesia sana. Una iglesia sana. Una iglesia con un corazón sano. Eso. Una iglesia con una mente sana. Una iglesia que reconozca que le hemos creído al Padre, que le hemos creído al Hijo y que estamos siendo fortalecidos por el Espíritu. Por alguna razón el Padre Triuno ha dado la responsabilidad a cada cual para poder ayudar a la iglesia a que llegue y alcance su propósito divino. Aleluya. Aleluya. ¿Habrá alguien que me esté escuchando? Amén. Diga conmigo, la fe es real. La fe es real. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 5 al 7. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Bueno, eso está bueno para los que no creen en el ministerio de las mujeres. Y estoy seguro que en ti también. Lo voy a repetir. Y que en ti también. Lo voy a repetir de nuevo. Trayendo a la memoria la fe no fingida. Diga conmigo, no fingida. No fingida. Diga conmigo, no fingida. No fingida. Ah. Entonces, cuando Pablo está trabajando con Timoteo por su fe no fingida, entonces lo encomendó, lo ungió, lo preparó para ser el pastor de la iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque Timoteo no era imitador de Pablo, sino que imitaba la fe que Pablo caminaba. Ajá, ajá. Pablo no adoptó la cultura, pero Timoteo no adoptó la cultura de Pablo, porque no vistió como Pablo. Ajá. Caminó bajo lo que se le enseñó. Él caminó bajo lo que se le enseñó. Por eso Pablo le dijo: aviva el fuego Amén. del don Que hay en ti. que hay en ti, el cual se te impartió por imposición de mano por el presbiterio. Amén. Amén. Pablo no dijo, ya Pablo era su padre espiritual. Ajá. Había paternidad, era su padre espiritual. Pero lo que queremos llegar es, Timoteo, aparte de ser fiel y leal, tenía una fe no fingida. En otras palabras, el día que se le reveló Jesucristo el Mesías, Timoteo nunca cambió. Ajá. Wow. Y de ser firme en lo que había creído, lo posicionó como pastor, como ministro, como líder en la iglesia de Éfeso, una de las iglesias que, como todas las demás, tenía cada una su defecto. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Diga conmigo, una fe real. Una fe real. Yo no sé tú, pero yo creo en Jesús. Amén. Yo no sé tú, pero para lo que Él nos haya llamado y por todo lo que hayamos tenido que pasar, Aleluya.
Él escogió los procesos. Amén. Amén. Y si alguno de ellos fueron consecuencias de alguna desobediencia, pecado nuestro, tranquilo que como quiera vamos a alcanzar el destino divino de Dios. Amén. Amén. Pero estoy pensando, diga conmigo, una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Inquebrantable. Una fe inquebrantable. Allá los que están en la casa, vamos, hagan el ejercicio. Díselo, vamos Ryan, díselo a Jessica. Una fe inquebrantable. Una fe inquebrantable. Eva Basha. Entonces, por si acaso, vamos a dar un ejemplo del Antiguo Testamento para los que dicen y me critican que yo nunca utilizo el Antiguo Testamento. Para todos. Te voy a dar un pequeño ejemplo para que te goce y no me critiques. Mira, habían 3 jóvenes hebreos, Ajá. judíos, con la unción de Dios, Amén. escogidos por Dios, Hasta basta. con dones, regalos de Dios. Amén. Y caen en las manos de ese otro gobierno. Para los que no saben Biblia, se lo voy a parafrasear. Ajá. Y de repente el rey le dice: no, yo quiero que estos 3 muchachos coman de mi comida, Ajá. que beban el vino que yo tomo, que coman el cordero que yo como y que coman como yo como, Ajá. porque son sabios, son inteligentes, ellos tienen algo que los demás no tienen. Déjame alimentarlos de lo que yo me alimento. Vamos a alimentarlos de lo que yo me alimento. Ajá. Y sale Daniel y dice: espérate un momentito, espérate. Le dice al siervo, le dice: un momentito, yo no quiero comer lo que el rey come, ni quiero beber lo que el rey bebe. Ajá. ¿Ahí qué vas a hacer? Danos a nosotros legumbres. Tú estás loco. Cuando vea al rey y venga y los vea, los va a ver demacrados. No. Es que nosotros no nos vamos a contaminar con ustedes. Nosotros vamos a permanecer en la fe que hemos creído. Ay, Dios mío. Aquí donde los aleluyas se están poniendo apretados. Aleluya, eso es. Entonces, cuando tú tomas una decisión para defender la fe y no la cultura, Dios nunca te va a defraudar. Amén. No lo voy a repetir para que esto se lo envíes a 2 o 3 por ahí. Cuando Dios nunca va a defraudar, cuando tú honras la fe original de Dios Alabanza. y que todo lo que haces lo haces para agradar a Dios conforme a la fe de Dios y no para defender una cultura. Esos 3 jóvenes no fueron a defender cultura, fueron a defender en quien habían creído. Nosotros no nos vamos a contaminar, vamos a ser mejores que nosotros y tendremos mejor palabra que todo sabio, porque la sabiduría no viene de los hombres, sino que viene de aquel que yo estoy honrando. Alabanzas. Dile que está a tu lado: Dios nunca te va a defraudar. Nunca te va a defraudar. Dios nunca te va a defraudar. Dios nunca te va a defraudar. Dios nunca te va a defraudar. Vamos, Dios nunca te va a defraudar. Mantén tu fe inquebrantable. Dios nunca te va a fallar. Él nunca te va a defraudar. Él es. Aleluya. Terminaron siendo más sabios que todos los demás. Terminaron siendo más saludables que todos los demás. Porque no es la cultura lo que nos sostiene. A mí lo que me sostiene es la fe. Es la fe. Es la fe. Es la fe. No hay un nombre dado a los hombres que sea más grande que el nombre de Jesús. Eso es ya. ¡Woo! ¡Hey! Estoy hablando de una fe inquebrantable. Diga conmigo: fe inquebrantable. Una fe inquebrantable en la que le cierra la boca a los leones. Si te tiran al hoyo con los leones, mira, como dice mi algún hermano mío, relax. No te preocupes, tranquilo. Tranquila. ¿Tú sabes por qué? Porque aunque te echen
con los leones terminarán siendo tus mejores amigos. Eso es. Habrá alguien que me está diciendo aquí amén. Amén. Dígame, pastor, amén. Amén. Una fe inquebrantable le tapa la boca a los leones, derrumba los obstáculos y remueve las barreras. Aleluya. Esa es la fe. Amén. Esa es la fe. Deme 5 minutos y acabamos. La conclusión no sé si le va a gustar, pero bueno, Ahí vamos. yo hablo lo que Dios me dice que hable. Amén. Y como nosotros últimamente estamos que no nos identificamos con ninguna cultura, Exacto. bueno, Con la fe. es por fe. En conclusión, las culturas religiosas, su origen pertenece a todo lo humano, a todo lo terrenal. Como mencioné al principio, la cultura es más bien con que se entreteje. Las culturas religiosas que pertenecen a lo humano y a lo terrenal, a lo natural, Aleluya. afectando las conductas del individuo y su lenguaje, porque cambian hasta el lenguaje. Así se identifican y se hacen diferentes los unos de los otros, más bien etiquetándose los unos de los otros. Aleluya. Yo soy de allá, yo soy de acá, no, yo soy este, yo soy el otro. Sin embargo, la fe no es así. Ajá. Sin embargo, la fe proviene y se originó y se origina del Hijo de Dios. Eso es. La fe es eterna, por eso es inquebrantable, Alabanzas, alabanzas. porque Él es el autor. El autor es eterno. Amén. Por ende, la fe es eterna, porque la esperanza de lo que estoy esperando, yo voy para el cielo en el nombre de Jesús. Y tengo la convicción que aunque no lo vea hoy, allí estaremos. Alabanzas. La fe no tiene que ver con temporadas. Y vivirá la mejor temporada ahora. La mejor temporada. Aleluya. Estás ahora en tu peor temporada. Mire, la fe es inquebrantable. No importa el proceso por el cual Dios te haya puesto o te haya expuesto. La fe continúa y no cambia en lo absoluto. Absolutamente nada. Aleluya. Pastor, ¿qué te está diciendo? Subieron los hijos de Dios. Los hijos de Dios fueron al Padre. Y entre ellos se coló Satanás. Y viene Dios y le dice: óyeme, ¿has visto a Job? Sí. Pero como tú lo tienes con una cobertura y lo tienes rodeado y no se puede tocar al tipo porque él tiene el más cabra, el más caballo, el más animales que tiene, el más bendecido, 7 hijos, una esposa joven. Muchachos, ¿quién diablo va a tocar a ese? Y Dios le dice: sí, te voy a enseñar lo que es una fe inquebrantable en el antiguo pacto. Tócalo, quítale todo lo que tiene, pero no toque su cuerpo. Y en el mismo día le mandaron mensajeros, sus hijos, las ovejas, y usted sabe la historia. Y cuando le pasa todo aquello, la mujer le hace un reclamo. Y él le dice: mujer, yo estoy tan dolido como tú lo puedes estar. Pero vamos a recibir el bien y no recibiremos el mal. ¿Ah? Vamos a recibir todas las bendiciones financieras y cuando venga la estrechez y la escasez vamos a protestar que estamos en pecado y que Dios se olvidó de nosotros. ¿Ah? Tú estás equivocada. No, mija, no. Yo sigo adorando a Dios. Si en lo bueno lo adoré, en este proceso lo seguiré adorando. Esa es una fe inquebrantable. Diga conmigo amén. Amén. La fe es eterna. Amén. Gloria a Dios. Para algunos que se creen mejores que otros, lo dije,
La fe no es geográfica. Ajá. Ajá. Porque no pertenece ni viene de la tierra. Aleluya. El autor vive en el cielo. Eso es. No, nosotros somos el mejor concilio. No. Nuestras mejores asambleas. Tenemos 2 millones de obreros. Tenemos 500 y pico iglesias a un lado y 20,000, 50,000 iglesias en otro lado. Y los grandes reportes para llenar el ego de los que están al frente de las posiciones. Y fin al cabo, el que siembra es nada y el que riega tampoco. Es Dios. Solamente Dios que da el crecimiento. Amén. No, yo sé que esto. Amén. La fe no es geográfica, Ajá. porque no pertenece ni viene de la tierra. Su autor es el cielo. Él es eterno. Sí, Señor. La fe no tiene muchos lenguajes. Aleluya. La fe no tiene muchos lenguajes. Los humanos sí tenemos muchos lenguajes, pero la fe es una. Amén. La fe habla un solo lenguaje, Amén. el lenguaje de su creador, Eso es. Vamos. el lenguaje del autor. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fe es una, no son muchas, porque solo hay un autor y solo hay un consumador. El que comenzó y originó la fe en tu espíritu, Él terminará la obra en los hijos de Dios. Amén. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Jesús. Diga conmigo, la fe. La fe. Para mí, yo bendigo el autor de la fe, Amén. porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y yo creo en Jesús, Amén. porque todo aquel que creyó en el Hijo de Dios será salvo. Amén. Eso es. Uf. Todo el que cree en Él es hijo de Dios. Sí, Señor. Él es la fe. Aleluya. Él es el autor y Él es la fe. Oh, Él es mi fe, sí, Señor. Por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y después en Hebreo, el apóstol Pablo dice: y sin fe es imposible agradar a Dios. Así que si tú no te sometes a creer en el Hijo de Dios, nunca agradarás al Padre. Así que para agradar al Padre, primero tienes que creer en el Hijo. Señor. No, la cultura dice que hay que agradar al Padre para después. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe. Yo le extiendo un llamado hoy a la iglesia de Jesucristo. Le extiendo un llamado a la iglesia universal a retomar de nuevo los principios. No sería una reforma, porque no estamos reformando nada, sino traer la plataforma original de Dios, extendiendo el mensaje del Evangelio de Jesucristo y afirmar nuestro apostolado, lo que creemos, para ser parte del avivamiento más grande de toda la historia. Hoy te digo: aviva el don de Dios que ha depositado dentro de ti. ¿Qué es lo que Dios depositó? La fe, la fe, la fe, la fe, o la fe. Los grandes héroes pudieron ser los que fueron y lo que se escribió, pero todavía los grandes héroes no alcanzan el nivel de fe del autor de la misma fe. Entonces, ¿para qué alabar y exaltar a los héroes de la fe cuando tengo al autor de la fe? Aleluya. Entonces, mire, yo creo en muchas cosas. En vano no son 38 años del Evangelio. Pero sí te digo algo: no vengo con una reforma como muchos quieren. Todo el mundo quiere traer una reforma.
De Miami para acá hasta Tallahassee hay muchos reformadores. Por lo menos en la Florida, sin contar los demás estados. Yo simplemente quiero hacerte un llamado. Volvamos a la plataforma del origen. Amén. Vamos a ser cristocéntricos. No rechacemos a nuestros hermanos que son lavados con la sangre de Jesús. Hay más apartados en las calles, gente que están dolidas porque alguien con su cultura maltrató el corazón de alguien. Hay alguien que está allá afuera llorando. Hay alguien, como personas nos han dicho, Fonseca, estamos tan y tan dolidos que no sé cómo podamos volver de nuevo a perseverar. Que mi fe nunca se agote. ¿Tú sabes por qué? Porque la unción de Dios es la que me ensancha con poder. ¿Sabes qué es lo que te estoy diciendo? Lo único que nos hace agradar al Padre es la fe. No busques agradar a los modelos. No busques agradar a las culturas impuestas como pusieron los fariseos. Culturas que ni ellos pudieron llevar con un dedo. Pero hoy te hago una invitación. Te invito hoy, vamos. Yo te invito en el nombre poderoso de Jesús. Yo no quiero ser una iglesia común y corriente. Yo no quiero ser una iglesia del montón. Aquí hay muchas iglesias. De por aquí para abajo hay muchísimas congregaciones. Pero hay una sola iglesia en Cristo Jesús. Somos un solo pueblo, el cual Jesús le enseñaba a sus discípulos: antes de hacer un edificio, siéntate, hacer los planos, organízate, para que estés seguro que tienes todo lo necesario para construir ese edificio. No vaya a ser que empieces con mucho ánimo y después no termines lo que comenzaste. Ese texto habla del discipulado. Esa es la verdad bíblica de ese versículo. En otras palabras, no adoptes culturas de otros. Prepárate y empápate en la fe, que fue la misma que te ha salvado. Amén, aleluya. Esa fe es la que te lleva al Padre. Esa fe es la que te llevará al cielo. Esa fe es la que te sostiene en la eternidad. Esa fe es la que te ayuda a pasar los peores procesos o desiertos, como tú le quieras llamar. Aleluya. Yo sé que la fe es una, no hay muchas. Si habla un solo lenguaje, la que agrada a Dios. Amén. Te invito en esta hora a que reflexionemos acerca de las diferentes etiquetas, nombres y culturas que hemos querido todo el mundo protagonizar, porque todo el mundo quiere ser cacique y nadie quiere ser indio. Aleluya. Vamos a hacer una cosa: dejemos que el protagonista del evangelio, Jesucristo el Mesías, y el evangelio del reino de Dios sea predicado a toda criatura, y que en el nombre de Jesús podamos poner las manos sobre los enfermos, liberar a los que están atados, sacar de la cárcel a los que están en prisión. Porque me ha ungido Jehová, y este es el año nuevo para nosotros. Este es el tiempo de Dios, para que reflexionemos si seguimos defendiendo culturas o defendemos la fe en la que hemos creído. ¿Cómo dice la canción? Y que mi fe nunca se agote, tú me ensanchas con poder, y con vientos desde el cielo me rejuveneceré. Y que mi fe nunca se agote, Vamos. tú me ensanchas con poder, y con vientos desde el cielo me rejuveneceré.